Hola, hola. Ahora hay que subir. Eh, parece que Ferry. Me parece como que viene porque estaba en directo. Pero bueno, no sé si porque le voy a buscar a mi papá. Llevamos 5 minutos, tardamos. ¿Viste lo que le subió a su hermana a la ciudad? Una herramienta en la línea. No, mira. No, Pero bueno, no, es re cortita. Una paga, pero re tierna. Porque ella salió re linda aparte. bueno, Los fieles. fieles. Estábamos conversando eso con Gato de que nos falta. Tendríamos que haber avisado, ¿no? No se sabe. No, lo habíamos dicho, pero no lo recordamos. Ahí está tu mamá. Puede ser. Se dio a entender que era como no, digo yo. Puede ser, puede ser. Sí. Siempre pensé que eran dos viernes. Ay, encima la lección de hoy es re divertida. Es que tenemos. No importa. ¿Qué? Ya los chicos. Sí, ahí les pregunté. En línea recién, yo lo vi. Le esperamos 2 minutos. Esperamos 2 minutos. A ver si Arrancamos. nos responden Flor y Ger y si no arrancan. Ah, eso. Eh, a Juanpi y a Lu, que los que están con nosotros, les regalaron un pasaje en Lisboa para ir a la JMJ. Así que. Qué lindo, qué suerte. Sí, re lindo. Sí, nos había faltado. Estaban re contentos, recién vinieron a misa. Eso te tiene que ver. No, que había Lo invitaron. Es que le dijeron ayer. Les avisaron ayer que hoy salía. Una locura. Eso fue. No. Por lo que entendí, ellos tienen un sacerdote amigo que les ofreció pagarle la mitad del pasaje de cada uno. Y después otra persona también como que les hizo el favor de conseguirles allá alojamiento porque como hay tanta gente está sumamente desbordado. Así que se les fueron dando muchas las cosas y Todo el mundo. Mucha gente. sí, 40.000 solamente organizando, Voluntarios. voluntarios y no sé cuántos. No, o sea, mucho. Empecemos por eso. Sí.
Ellos van a rezar por nosotros. Que van a la Virgen, Van a peregrinar a Fátima. así que van a rezar por nosotros. Bueno, Sí, arranquemos. Hacer la oración. Sí. Bueno, Viene. ya vinieron. Y se fueron. Juan Pilú. Porque a las 12 sale el avión a... Ah, no me respondieron. Así que, pero arranquemos ya para. sí. Porque es larga la lección. Pero es divertida, está bueno. Ah, gracias. Bueno, arrancamos. Arrancamos, vamos a hacer una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendíceme, oh María Auxiliadora, que tu bendición santísima permanezca en mí noche y día, en la alegría y en la tristeza, en el trabajo y en el descanso, en la salud y en la enfermedad, en la vida y la muerte y durante toda la eternidad. Oh bendición de María Auxiliadora, dichoso quien te la pide, recibe y guarda, y después de obtenerla aquí en la tierra, la lleva en su último suspiro como prenda de vida eterna. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Amén. Amén. Bueno, esperen. Bueno, vamos a dar comienzo al segundo bloque. Recién, bueno, vamos a hacer de cuenta que acá hay gente porque después lo va a ver. Porque son un montón los que no vinieron. Pero bueno, vamos. Este es el segundo bloque. Acabamos de terminar el primer bloque. Como decíamos al principio, vamos a estar trabajando en 4 áreas, que son los 4 bloques. El primero fue el conocimiento del mundo. El segundo ahora que vamos a estar trabajando es el conocimiento de nosotros mismos. El tercero el conocimiento de María y el cuarto el conocimiento de Jesús. Y todo esto así porque así lo dispuso Montfort en el libro del Tratado de la Verdadera Devoción como preparación para la consagración a María. Y de hecho en el numeral 228 Bueno, pone: durante esta semana dedicarán todas sus oraciones y actos de piedad a pedir el conocimiento de sí mismos y la contrición de sus pecados. Todo ello en espíritu de humildad. A este fin, si les parece meditar lo arriba dicho sobre nuestro mal fondo, y no considerarse en los 6 días de esta manera más que como caracolas, babosas, sapos, cerdos, serpientes o animales inmundos. O sea, qué fuerte, explícito, muy explícito todo lo de Montfort, pero como haciendo referencia a esto de mirarnos a nosotros realmente como la nada misma. No para poder despreciarnos, sino para poder conocer en nosotros toda la miseria que hay y todo lo que se nos ha perdonado. O como dice San Bernardo, piensa en lo que fuiste podrida semilla, en lo que eres costal de estiércol y en lo que serás pasto de gusanos. Rueguen al Señor y al Espíritu Santo que los ilumine diciendo: Señor, que yo vea y que yo me conozca. Ven Espíritu Santo. Vamos a tratar en este tiempo de la consagración del conocimiento de nosotros mismos, de poder pedirle a Dios la gracia de conocernos. sí, en el primer bloque, Montfort nos insta en el tratado a tener 12 días para tener conocimiento del mundo y poder renunciar al mundo. Y esos 12 días nosotros lo vimos en 12 lecciones. Ahora, para el conocimiento de sí mismo, Montfort dice que, bueno, que esos 12 días hay que renunciar al mundo y ahora como que verdaderamente empezamos en esta devoción hacia la consagración a Jesús por María, que bueno, en este bloque son 7 días que nosotros lo tomamos en 7 lecciones que vamos a estar trabajando el conocimiento de uno mismo. ¿Para qué conocer? ¿Para qué conocernos? Como para iniciar en esta lección de conocimiento, como nosotros planteamos 3 preguntas que vamos a ir respondiendo a lo largo de la lección. La primera es: ¿por qué los santos han dado tanta importancia al conocimiento de sí mismos? ¿Qué relación tiene el conocimiento propio con la santidad? ¿Y acaso no basta conocer a Dios para tener los elementos suficientes para llegar al cielo? Estas son 3 preguntas que vamos
a intentar responder a lo largo de esta lección. ¿Qué es y para qué queremos conocernos? Queremos tener conocimiento de nosotros mismos para adquirir la plena conciencia de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, para poder desterrar nuestros vicios, para poder conocer esos vicios que tenemos y también para poder fomentar todas esas buenas virtudes que tenemos, para poder todas esas virtudes, todos esos dones que Dios nos dio, poderlos ensalzarlos, poderlos elevarlos. Y todas las virtudes, todos los defectos que tenemos, todos nuestros pecados, poder conocerlos y poder desterrarlos. Y también plantearlo un poco como un viaje. Nosotros lo que queremos hacer como cristianos es llegar al cielo. Pero cuando nosotros empezamos a plantearnos a dónde queremos ir, mínimamente tenemos que saber con qué contamos, cuánto dinero tenemos, qué auto tenemos, a ver si nos va a alcanzar para poder llegar, cuántos días vamos a tardar. Y en realidad ese es el conocimiento de uno mismo, saber cuáles son las herramientas con las que contamos, cuáles son los defectos, cuáles son las limitaciones, a ver qué es lo que tenemos que mejorar o cambiar para poder lograr este viaje hasta el cielo. Bueno, el conocimiento de nosotros mismos nos lleva a amar a Dios al darnos cuenta de el inmenso amor y todas las gracias y la necesidad que tenemos de Él. Segundo es ganar en humildad al darnos cuenta de nuestra debilidad, ganar en confianza y en amor a Dios a pesar de nuestra pequeñez y ser más agradecido con Dios por todo lo que nos da a pesar de nuestros defectos, de nuestros pecados, de esa separación que tenemos hacia Él. Y el último es destruir todos nuestros pecados, nuestros vicios. Bien. Y también tiene 4 frutos el poder conocernos a nosotros mismos. Primero, incremento del amor a Dios, porque cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos y entendemos que a pesar de todas esas cosas que tenemos, aún así Dios nos ama y volvería a crear todo el cielo y toda la tierra solamente por amor a nosotros, ahí es cuando realmente nosotros decimos qué grande y qué glorioso es el amor de Dios. El segundo fruto es el poder vaciarnos de nosotros mismos al contemplar nuestra nada y saber que Dios realmente lo es todo. Nada puedo por mis propios medios, sino que Él nos lo da todo. Lo tercero también es la compasión por el prójimo, porque si uno se mira a sí mismo y empieza a descubrir todas estas pequeñas cosas que son ásperas o que son un poco defectuosas, como por ejemplo, no sé, si yo me miro a mí misma y veo que soy un poco impaciente o que soy una chiquilina con algunas cosas caprichosas, ¿cómo me voy a enojar con la persona al lado que me hace un berrinche o que es impaciente conmigo si yo sé y ya me conocí que soy totalmente igual? Y el cuarto fruto es el agradecimiento, no solamente a Dios, sino también al prójimo y nada, a Jesús sobre todo. Y en esto de conocernos a nosotros mismos, vamos a tener que tener cuidado en no caer en 2 posturas. En una es pensar que nosotros estamos más o menos bien, tenemos algunas virtudes y no queremos profundizar si tenemos algún defecto o profundizar en hacer más virtuosa esa virtud, entregándola a Dios y llevándola en abundancia. Y la otra cara sería el pensar que nuestros pecados son horribles, que nada puede salvarnos, que empezamos en todo como en una desesperanza. Y eso también es algo que tenemos que cuidar, no caer en no profundizar y no caer en la rumiación, digamos, de esto de pensar que hacemos todo mal, sino confiar en Dios, confiar que hay una salida, que se puede mejorar, que todos tenemos defectos, pero Dios todo lo perdona. Y los medios para conocernos a nosotros mismos son la oración, la reflexión, la dirección espiritual, la lectura espiritual y la vida de santos. Bien. Lo explico un poquito. La oración es dejarnos iluminar por Dios para poder, muchos de los santos
decían que esto, que cuanto más conocían a Dios, más se desagradaban a ellos mismos, pero como que volviendo a lo que decía antes, esto desagrado a ellos mismos es porque querían la perfección y veían en Dios y confiaban en Dios y entregaban todo ese, sus miserias a Dios. Em, Después tenemos la reflexión, esto de poder profundizar, no caer en esto de que, bueno, pensar que estamos más o menos, sino buscar la reflexión para poder profundizar cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestros pecados frecuentes y poderlo encaminar. Y necesitamos para hacer esto la dirección espiritual. La dirección espiritual es buscar a una persona que sea santa, que sea virtuosa, que sea sabia, que nos pueda guiar en este camino para poder no caer en esos dos extremos, en la profundidad ni en esto de los escrúpulos, que es esto de pensar que hacemos todo mal o que no podemos tener ninguna salvación, que no hay camino. El cuarto es la lectura espiritual, y la lectura espiritual viene un poco dado con la vida de los santos. Mucho de la vida de los santos está escrito en sus libros, en sus biografías, y en esto, como tenemos la gracia de tener un montón de santos que han escrito hermosos clásicos, libros clásicos que nos dan la oportunidad de conocer a Dios a través de su vida, a través de sus enseñanzas. Tenemos la imitación de Cristo, Tomás de Kempis. Tomás de Kempis, el combate espiritual. Pero bueno, muchos de estos, a veces estas lecturas espirituales nos ayudan a poder ver que hay otras personas que han vivido o han padecido ciertas dificultades en su vida y que también nos muestran cuál es el camino que podemos seguir para poder hacer esta imitación de Dios, de Jesús. Bien. Y en este conocimiento de nosotros mismos es muy probable que encontremos obstáculos. Y los tres principales son la tibieza espiritual, el pecado y la indiferencia. La tibieza espiritual, que va a ser el tema de la reunión que viene, así que tampoco lo vamos a profundizar tanto, pero vendría a ser como esto de el horror al esfuerzo, la falta de voluntad o no querer profundizar en la vida del cristiano, como pensar, o sea, como este estancamiento o esta indiferencia por el querer progresar o el querer ser más santo. Sería como me da igual, pero más espiritual. Después el pecado, obviamente, porque como nos aleja de Dios, ¿cómo vamos a poder conocernos a nosotros mismos si estamos lejos de Dios, que es el que más nos conoce y el que mejor nos puede ir diciendo cómo somos nosotros y guiar para que seamos más santos? Y por último, la indiferencia, que es básicamente el no querer conocerse, el pensar que yo ya me conozco y que nos lleva, como dice Pato, a esto de yo ya me conozco, entonces no necesito cambiar nada porque ya sé que no estoy tan mal. O por el contrario, yo ya me conozco y sé que no puedo mejorar, así que tampoco vale la pena. Estos van a ser los tres obstáculos que tenemos que prestarles atención para que en caso de que aparezcan los podamos combatir. Y bueno, para combatirlos, la consagración a María, el pedirle a ella que nos enseñe, es la forma más perfecta, fácil, rápida y segura para poder hacerlo. Sobre todo porque ya lo vamos a ver ahora a lo largo de la lección, pero María fue una persona que conocía su lugar, se conocía a sí misma, y con ese conocerse fue que pudo responder con tanta generosidad a Dios y a lo que le pedía. Y por las dudas, para cerrar un poco esto del conocimiento a nosotros mismos, entender que no es que nos queremos conocer a nosotros mismos para saber cómo somos, o para saber quiénes somos y listo, ya está, porque así vamos a poder encontrar el verdadero, no sé, la elevación, como hablábamos en la clase anterior de la nueva era, sino que conocernos a nosotros mismos es solamente para saber qué es lo que tengo que mejorar y qué es lo que tengo que potenciar, porque seguramente cuando nos conozcamos vamos a ver que tenemos muchísimas cosas buenas para poder llegar al cielo, para poder imitar a Jesús, para poder ser más santos. Bien. El hacer le sigue al ser. Lo que hacemos
tiene que ver con lo que nosotros somos. Entonces tenemos que cultivar las virtudes como cristianos, vivir la fe, intentar las buenas acciones para, para vivirlo así. Y bueno, trajimos como una alegoría, ¿cómo se dice? ¿Qué sería? Una alegoría para poder un poco entender por qué necesitamos conocernos a nosotros mismos. De las cosas en general, por ejemplo, un celular, conocemos el origen, conocemos la naturaleza, que es un elemento material, conocemos la misión, digamos, el por qué fue hecho, y el fin, para quién fue hecho, para dónde. Por ejemplo, el celular, el origen sería claramente el fabricante que lo fabricó en una fábrica con personas. No te me ríes. Perdóname. Ha hecho cuadros, Por, por obreros, por materiales en una fábrica, en donde lo crean con la naturaleza para hacer un celular. Y su misión es poder comunicar a las personas, poder conectarnos a internet y poder relacionarnos, puede ser también para guardar canciones, para guardar no sé, mensajes, fotos, para sacar fotos. Y bueno, nosotros como creación de Dios también cumplimos con estas 4 preguntas. Nosotros fuimos creados por Dios, perdón. Nosotros fuimos creados por Dios, tenemos la naturaleza, tenemos el alma y tenemos nuestro cuerpo. Como hablábamos en reuniones anteriores, nosotros como católicos no creemos en el dualismo, no es que el alma es más importante, no es que el alma es lo bueno y el cuerpo es lo malo, sino que alma y cuerpo son creación de Dios y las dos están para santificarnos. Nuestra misión es la felicidad. Jesús, Dios nos manda en Génesis al hombre como creación para ser fecundos. Y esa fecundidad es la felicidad del ser humano. Y nuestro fin último siempre es, como decíamos en la reunión del cielo, de las postrimerías, hablábamos que el fin último es el cielo, el fin es esa unión con Dios en el cielo. Llenen la tierra. Llenen la tierra. No, pero está bueno esto que dice Pato, porque cuando nosotros sabemos el origen de un objeto, de la naturaleza, la misión y el fin, somos capaces de utilizar ese objeto para todas esas cosas para las que fue creado. Porque sí, el celular es muy lindo, muy resistente y todo, pero si yo agarro el celular y me pongo a martillar un clavo con el celular, probablemente lo termine rompiendo porque no estoy usando el objeto para lo que fue creado. Ahora, si mi alma y mi cuerpo también tienen una creación, una naturaleza, un fin y una misión, también yo debería preguntarle al creador mi manual de instrucciones, porque si uso mi cuerpo o mi alma para algo para lo que no fue creada, también me voy a terminar rompiendo y me voy a terminar destruyendo. Y nosotros, por suerte, al menos al origen lo tenemos clarísimo. Porque en la Biblia, en el Génesis, Dios es muy claro con esto y dice en 1:27, Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, lo creó varón y mujer. Ahí ya tenemos lo que es el origen del hombre, y es principalmente que el hombre es criatura, no es creador. El hombre no tiene su razón en sí misma, sino que todo es gracias y por Dios. Y está bueno esto porque cuando uno desconoce su origen, pierde la noción de lo que es. Cuando nosotros entendemos que nosotros somos criaturas, que nosotros existimos gracias a que alguien nos pensó y que alguien nos creó, nos diseñó de forma perfecta, podemos entender que existimos gracias a esa persona. Y conociéndonos, ahí llegamos al primer fruto, que es la felicidad. También está esto que decía Pato de que no somos un dualismo, no somos por un lado un cuerpo y por otra parte alma, sino que somos una unidad, somos personas, criaturas de Dios, varón y mujer. Y está bueno esto de
entender que nuestro cuerpo también fue totalmente diseñado, creado y amado por Dios. San Juan Pablo II en su catequesis de teología para el cuerpo lo explica, obviamente mucho más lindo que yo, pero habla de que nuestro cuerpo es un sacramental de Dios y que nosotros, conociéndonos, también podemos acercarnos a Él, porque estamos hechos a su imagen y semejanza. Es importante también entender que si bien nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza, Dios no está hecho a nuestra imagen y semejanza. Él no es como nosotros, sino que nosotros somos como Él. Y por último, como recapitular esto de que los hizo varón y los hizo mujer. Y esto del ser varón y mujer no es ninguna creación de ninguna cultura, no es que a alguien se le ocurrió el ser varón y el ser mujer, sino que está impreso en la naturaleza de cada uno de nosotros. De hecho, está en todas las células de nuestro cuerpo. No hay un pelo mío que no diga María Belén Caquizú femenino. O no hay ninguna célula de pato, ningún pedacito de uña que no tenga su ADN y su sexo definido. Nada, como poder entender que de esa forma, varón y mujer, es así como terminan siendo imagen y semejanza de Cristo, cada uno con su propia dignidad, pero juntos. Cualquier cosa, Alexis, que quieras. Sí, o sea, la realidad de los sexos margen de la actividad, que la actividad es espiritual, tiene una relación social, ¿cierto? Siento de que el amor se da de si yo tengo una réplica exactamente igual que yo mismo, soy yo mismo, digamos, ¿cierto? En la sociedad hay alguien que tiene la misma dignidad que yo, pero y a su vez ese amor es Bien. El segundo es la naturaleza del hombre. Como venía yo diciendo, la naturaleza del hombre es el que tenemos cuerpo y alma, que los dos son una unidad. El catecismo nos dice, Dios formó al hombre con el, bueno, en realidad es Génesis, el catecismo toma de Génesis. Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Y ahí vemos como Dios, creo que, no sé si el catecismo, no sé quién lo dice exactamente, pero bueno, esto de que dos personas, digamos, como que podemos hacer la diferencia entre el cuerpo y el alma, en que los dos son buenos, pero el alma es un grado más de elevación sobre el cuerpo, porque el alma es infundida por Dios, el cuerpo es, se da a través de la unión entre el hombre y la mujer, y Dios infunde ese alma, como Él se obligó a sí mismo a infundir esa alma cuando hombre y mujer se unen y son fecundos. El catecismo nos dice, el alma significa el principio espiritual del hombre. La Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios, no es producida por los padres y que es inmortal, no perece cuando se separa del cuerpo en la muerte y se unirá en el nuevo cuerpo en la resurrección final. Catecismo 366. Entonces, bueno, podemos decir que el alma tiene dos facultades que son el entendimiento, que está iluminado por la fe, y la voluntad, que está ayudada por la gracia que dispone el hombre a través de Dios. El entendimiento es como esta capacidad que tiene el hombre de pensar, buscar la verdad y encontrarla, ¿no? Es la capacidad que tiene el hombre de leer, de estudiar, de memorizar, de poder entender, y el fin máximo del entendimiento es la verdad. Que en Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y os hará libre. El entendimiento se maravilla con la verdad porque es a lo que siempre va a tender. Pero no solamente tenemos entendimiento, sino que, como decía Pato, también tenemos voluntad, que es esto que nos mueve a hacer lo que pensamos.
Y el fin de la voluntad, así como el fin del entendimiento es la verdad, el fin de la voluntad es el bien. El hombre está llamado a conocer la verdad y buscar el bien, porque aquello que sea verdadero en sí mismo va a ser lo más bueno de todo. Por eso Jesús se describe a sí mismo como yo soy la verdad, el camino y la vida. El cuerpo del hombre participa en la dignidad de la imagen de Dios, pero tiene por ahí como estas virtudes, sería, facultades. Tiene estas facultades que son un poco más inferiores, que son las pasiones, los sentimientos y las emociones. Y por las dudas, aclarar que todas estas facultades son excelentes, son buenas y son un regalo divino puesto en nosotros por Dios. Está buenísimo que nosotros podamos enamorarnos, que podamos alegrarnos por un partido de fútbol o que podamos emocionarnos con una película, siempre y cuando estas facultades estén ordenadas por las facultades superiores. Siempre y cuando yo me alegre por ese partido, pero no salga a sacarme la camiseta por toda la calle y a revolearla porque estoy contentísimo O y matar gritando a alguien alegría. por esa. Bueno, sí, ella sería un montón. Es que justo hoy Alexi habló de los mandamientos. Ah, Me acordé. No Eh, matarás. claro, o sea, como que estas facultades que tiene el cuerpo están bien siempre y cuando estén ordenadas. Hay que ordenar estas pasiones, sentimientos y emociones. Sí. Bueno, digamos, la palabra clave entonces, como para poder entender esto, sería esto de el ordenar, que deben estar ordenadas estas facultades. En el pecado original, lo que pasó antes de que sucediera el pecado original, Les voy a vivíamos. mandar. Sí. Ahora vamos a mandar un esquemita para. Porque lo hicimos para un retiro y estamos muy orgullosos de nuestro PowerPoint. Más o menos, y digamos, antes de la caída, digamos, del pecado original, vivíamos en lo que se llama la santidad original. Que eso, ahora le vamos a mandar el esquemita que voy a explicar ahora, pero básicamente teníamos los dones sobrenaturales, los dones preternaturales y los dones naturales. Los dones sobrenaturales eran la gracia santificante, los dones del Espíritu Santo y las virtudes infusas. Los dones preternaturales son la ciencia infusa, la impasibilidad, que es la facultad impasibilidad de no sentir dolor, no sufrir. La inmortalidad, que era la facultad de no morir. Y la integridad, que la integridad es el ordenamiento de los dones naturales, el entendimiento y la voluntad. Y bueno, los dones naturales se dividen en el cuerpo y alma, que digamos, serían los espirituales y los del cuerpo. En el alma tenemos, como decíamos, el entendimiento y la voluntad, y en el cuerpo tenemos las emociones, tenemos las pasiones y las Pasiones, emociones. emociones y sentimientos. Ah. Pero bueno, eso era la santidad original. Ahí le mandamos la imagen para el esquemita. No importa, bien, igual la cuestión era que estábamos ordenados y que todo tenía un sentido de ser. ¿Y qué pasó? Llegó el pecado original, y en el pecado original los dones sobrenaturales quedaron privados. Digamos, quedamos privados de la gracia santificante, de los dones del Espíritu Santo y las virtudes infusas. Quedaron perdidos los dones preternaturales, que son la ciencia infusa, la impasibilidad, la inmortalidad. Ya antes éramos mortales, dejamos de ser mortales, Dejamos de ser inmortales. Y perdimos la integridad. Y la integridad es algo que hoy todavía sufrimos, que es este desorden del entendimiento y la voluntad. Nosotros hay veces que entendemos las cosas, pero asimismo no podemos hacerlas. Creo que es San Pablo, San Pedro, y dice, hago lo que... ¿Cómo es la frase? Hago el mal que no quiero. Hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Y no hago el bien que quiero. Básicamente es, perdón. Pero bueno, esto como quedamos perdidos de esta integridad, esta voluntad y este entendimiento quedaron
desfasado. Ya nosotros lo que entendemos que está bien, no lo podemos lograr hacer a veces. Y bueno, también nos pasa con las emociones, con las pasiones, quedan desordenadas. Por ejemplo, esto de sentir envidia es como que uno no quiere sentirlo y entiende que está mal sentirlo, pero lo sentís igual. Claro. Bueno, ¿y qué pasó? Eso fue cuando tuvimos la caída, pero después vino Jesús y con su muerte nos devolvió la gracia santificante. Y esta gracia santificante es lo que a nosotros tenemos la esperanza de poder luchar contra estos desórdenes que tenemos. A través de, la gracia es la unión con Dios. Sí, perdón, se me fue la palabra. Como esta relación pero filiación con Dios, esto de que Dios, poder entender la voluntad de Dios, poder hablar con Dios, poder pedirle a Dios, nos ayuda a ordenarnos. Por eso es muy importante esto de que siempre venimos diciendo de poder vivir en gracia de Dios, de poder venir a la Eucaristía, a la misa, a recibir la Eucaristía, de poder adorar a Dios, porque es ese contacto con Dios que nos ayuda a poder ordenar nuestras pasiones, nuestra voluntad, nuestras emociones. Y aún así es re difícil. Y aún así sí, lo está. Pero bueno, entonces ya hablamos un poco de nuestro origen y hablamos un poco de nuestra naturaleza. Y bueno, yendo un poco más a la misión, que ya la dijimos en otras lecciones, pero la volvemos a repetir, nuestra misión en esta vida es la santidad. Es como decía un santo que nosotros estamos viviendo y jugándonos un instante entre dos eternidades, para ver si vamos a ir eternamente al cielo o eternamente al infierno. Y pareciera como a veces muy complejo esto de poder llegar a ser santo o poder alcanzar la santidad, pero al fin y al cabo solamente consiste en conocer y amar y hacer la voluntad de Jesús. Es, como decía Pato, tener esta filiación con Cristo, poder identificarnos con Él y preguntarnos constantemente y lograr hacer lo que Jesús haría si estuviera en nuestro lugar. Esa es la verdadera santidad y es, al fin y al cabo, lo que nos va a dar a nosotros la plena felicidad. Y es importante recalcar esto de que nosotros, buscando la santidad, vamos a darle gloria a Dios y ahí vamos a encontrar la felicidad. No al revés, no se puede invertir el orden. Porque si nosotros buscamos primero la felicidad, si nosotros buscáramos la felicidad por encima de la gloria a Dios, estaríamos cometiendo el mismo pecado que Adán y Eva al principio, que buscaron su propia felicidad por sus propios medios, sin tener en cuenta lo que Dios les había pedido que hicieran para poder... Y en realidad sería como una felicidad entre comillas, porque no tendría la plenitud de esa definición de felicidad que es el amor mutuo y sentir el amor de Dios. Sería como lo charlábamos hoy, de que el hombre hoy en día como que tiene más anhelo de felicidad que nunca y es cuando más cuesta conseguirlo. Es como si el hombre tuviera un faro que es la felicidad, pero en lugar de mirar hacia el faro, hacia Dios que le guía el camino, estuviera de espaldas. Entonces ve la sombra del faro y quiere perseguirla, pero mientras más la busca, más se aleja de aquello que lo guía a la verdadera felicidad. Y es solamente cuando el hombre logra la conversión y logra ese giro de 180 grados que puede dirigirse al faro y verdaderamente empezar a caminar. Y cuando llega a Cristo, cuando llega a aquel que lo guía, es cuando se da cuenta de que la sombra del faro está bajo sus pies y realmente alcanzó la verdadera felicidad. Bueno, el fin del hombre, como decíamos, tenemos esa misión, ese llamado a llegar al cielo, a tener esa unión con Dios. La carta de Juan, la primera carta de Juan nos dice: los que mueren en la gracia, en la amistad con Dios, están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo, son para siempre semejantes a Dios porque lo ven tal cual es, cara a cara. Si tan solo el catecismo nos dice que si tan solo entendiéramos eso,
todo sería distinto si entendiéramos que vivimos, como decía Belu, entre dos eternidades, de que queremos llegar a una eternidad, haríamos todo para llevar al cielo, haríamos todo para llegar al cielo y dejaríamos cualquier cosa que nos distraiga de eso. Por eso es importante que entendamos en esta palabra que es vivir en clave de eternidad. Que esto significa volver a pensar cada vez que hacemos algo si eso nos lleva más a la santidad, si eso nos lleva más al cielo. Claro, sería como, o sea, vivir en clave de eternidad tendría que ser como pasar la eternidad por cada una de nuestras acciones. ¿Esto que voy a hacer realmente me lleva al cielo? ¿Esta forma en que le voy a responder a esta persona realmente me lleva al cielo? ¿Este emprendimiento que voy a hacer, este negocio que quiero realizar, la forma en que voy a obtener esta meta realmente me lleva al cielo? Eso vendría a ser como aprender a pensar toda nuestra vida en clave de eternidad. Y bueno, para eso la mejor maestra que tenemos es María, es la Santísima Virgen, que es a quien nos estamos preparando para consagrarnos, porque María, fíjense, si todos recuerdan, si no lo busco, pero el momento en que visita a su prima Isabel, e Isabel le dice, bendita tú eres entre todas las mujeres, la forma en que María le responde es ahí cuando nosotros denotamos que ella realmente conocía su propia naturaleza. Porque María podría haberse ensalzado, podría haber dicho un montón de cosas, pero ella sabía su lugar en la creación. Y le dijo, yo soy la esclava del Señor y yo soy bendita porque Él me miró. Y no es como esta humillación de yo no soy nada, ay, ¿por qué me eligió? Yo no tendría que haber sido la indicada, sino que es una humildad activa, es una humildad que se mueve para poder cumplir la voluntad de Dios. Y fíjense también en el pasaje del ángel, cuando Gabriel le dice que va a ser la madre de Dios, ella le responde, ¿cómo sucederá esto si no convivo con ningún hombre? Y no como una prueba de duda de cómo puede ser o eso es imposible porque yo no tengo relaciones, sino de una forma activa, preguntándole al ángel, ¿cómo tengo que comportarme para que se cumpla esta voluntad de Dios? ¿O qué es lo que yo tengo que hacer para que esto que Dios quiere se pueda realizar? Le dice, ¿cómo va a suceder esto si yo no convivo con ningún hombre? Preguntarle a Dios cómo podemos hacer nosotros para que se pueda hacer su voluntad. Bueno, y hasta ahora venimos viendo como generalidades de lo que es el conocimiento de uno mismo. Ahora vamos a empezar a hablar de las particularidades para el conocimiento de uno mismo. Y para empezar a hablar de esto tenemos que tener en cuenta que, como decíamos antes, tenemos virtudes y tenemos vicios y defectos. Las virtudes nos llevan hacia la perfección, hacia la santidad, y tenemos que tener conocimiento de esas virtudes para poder potenciarlas, y de los defectos y vicios tenemos que tener también conocimiento porque nos desaniman, nos llevan al pecado y nos ponen una traba hacia la santidad. Bien. ¿Qué es una virtud? Bueno, la virtud es, primero tendríamos que como un poco definir qué es un hábito. Un hábito es esto que nosotros hacemos diariamente y que logramos mantener a lo largo del tiempo y que nos lleva a lograr X cosa que nosotros decidimos. Pero bueno, los hábitos pueden ser buenos, pueden ser malos, y lo que diferencia un hábito de una virtud es que la virtud se caracteriza por ser un hábito bueno y cristiano. La virtud es una disposición habitual del hombre hacia hacer algo bueno, hacia hacer algo que lo lleva hacia la santidad y algo que lo lleva hacia la caridad. Bien, y dentro de las virtudes las podemos catalogar. Para que leo Filipenses y Catecismo. ¿Estamos atrasados? Sí. Bueno, Filipenses 4:8 nos dice: todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. El Catecismo nos dice: la virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí mismo, con todas sus fuerzas sensibles y espirituales. La persona virtuosa
tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Cuando se adquiere una virtud, se es más fácil la santidad. Bueno, y dentro de las virtudes las podemos clasificar a la mayoría en dos grupos. Tenemos por un lado lo que son las virtudes cardinales y por otra parte las virtudes teologales. Las virtudes cardinales van a ser aquellas que nosotros podemos obtener por nuestros propios medios. Obviamente, siempre hay que pedir la gracia porque así va a ser más fácil, pero son cosas que nosotros podemos hacer concretamente para practicarlas más. Y son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y van a ser virtudes que van a ser cardinales justamente porque van a dirigir todo mi obrar y el resto de las virtudes desprenden de estas cuatro. La prudencia es poder elegir con sensatez lo que debo hacer y cómo debo hacerlo. La justicia es poder dar a Dios lo que es de Dios y al hombre lo que es del hombre, a cada uno según lo merezca. La fortaleza es la capacidad de poder resistir a los sufrimientos, a las pruebas y a las persecuciones. Y la templanza es poder darle a cada cosa su justa medida. En cambio, las virtudes teologales se van a caracterizar principalmente porque son directamente una gracia de Dios. Son la fe, la esperanza y la caridad. Yo, por ejemplo, no puedo hacer algo concreto para aumentar mi esperanza. Es una virtud que Dios me la regala en la medida en que yo se la pido. No puedo agarrar y decir, ay, bueno, hoy voy a correr todos los días 1 kilómetro para poder aumentar mi esperanza. O voy a esperanzar con más fuerza para poder aumentar mi esperanza. Sino que realmente son una gracia. Obviamente hay cosas que podemos hacer como vivir de forma ordenada o poder conocer más a Dios para poder amarlo más, para poder esperarlo mejor y para creer más en Él, pero en sí mismas las virtudes teologales son algo infuso, son algo regalado. Bien. Bueno. Bueno, las virtudes de María. Nosotros como consagrados estamos todo el tiempo viendo cómo es que María actúa a lo largo de su vida, qué es lo que hace. Bueno, podemos ver en María que Dios, cuando le anuncia el ángel, que le dice llena de gracias. Y este llena de gracias tiene la particularidad de que el que está lleno de gracia es aquel que tiene todas las virtudes, aquel que tiene todas las perfecciones. María Dios decidió que María no tenga el pecado original, ella es inmaculada y está dotada de todas las cualidades y virtudes naturales y sobrenaturales. Y ese privilegio que Dios le dio a María fue dado no porque María era la mejor, sino porque Dios quería que María, necesitaba que María sea así, tenga esas virtudes para poder Él encarnarse en María con Jesús. Fue una gracia de Dios. Bueno, y Fulton Sheen. Dale, decilo. Que Fulton Sheen en el libro de El primer amor, Sí, creo que sí. como que habla muy lindo de esto porque dice que uno obviamente ama a su madre y la piensa la más perfecta de todas, pero si tuvieran la capacidad de poder elegir una mamá, probablemente elegiríamos a la misma que tenemos, pero la llenaríamos de todas las gracias necesarias para hacerla la más perfecta de todas. Entonces nada, como un poco pensar esto que fue lo que hizo Jesús con su mamá, de que la eligió y no solamente la eligió, sino que la hizo la más bella y la más perfecta de todas. Nosotros como consagrados, que nos vamos a consagrar a Jesús a través de ella, tenemos que intentar imitar esas virtudes, todas esas cualidades de María. Y para ello, como María estaba tan apegada a Jesús, digamos, ella vivía en comunión con Jesús, nosotros también tenemos que, para poder ordenar todas estas facultades que se desordenaron en nosotros, necesitamos vivir en comunión con Jesús, necesitamos confesarnos, vivir en gracia, necesitamos ir a la misa, necesitamos plenamente poder vivir todos los sacramentos que la Iglesia nos regala. Montfort, en El secreto de María, como que nos da una oración de petición
eh, por nuestros defectos hacia María. Y se las leo medio rapidito. ¿Te parece? Es linda. ¿Querés leerlo vos? Sí, la letra. Si ves en mí algo, empieza la oración a María, ¿no? Si ves en mí algo que no sea tuyo, tómalo ahora mismo. Hazte dueña absoluta de cuanto tengo. Destruye, arranca, aniquila en mí cuanto desagrada a Dios. Planta, levanta y realiza cuanto quieras. Que la luz de tu fe disipe las tinieblas de mi espíritu. Que tu humildad profunda sustituya a mi orgullo. Que tu contemplación sublime encadene las distracciones de mi fantasía vagabunda. Que tu visión interrumpida de Dios llene con su presencia mi memoria. Que el fuego de tu ardiente caridad insidie la tibieza y frialdad de mi corazón. Que tus virtudes ocupen el lugar de mis pecados y tus méritos sean ante Dios mi ornato y suplente. En fin, muy querida y amada Madre mía, haz de ser posible que no tenga yo más espíritu que el tuyo para conocer a Jesucristo y su divina voluntad, que no tenga yo más alma que la tuya para alabar y glorificar al Señor, que no tenga yo más corazón que el tuyo para amar a Dios con amor puro y ardiente como el tuyo. Está como llamado a pedirle a María que nos cuide, que nos purifique a través de Dios todos nuestros corazones, nuestros defectos, para unirnos más y tener este fin que Dios nos da, que es la felicidad. Bueno, y para ir cerrando un poco, hablar también de que así como nosotros tenemos virtudes, que son hábitos buenos que nos hacen santos, también tenemos vicios, que son hábitos malos que nos alejan de la santidad. Son cosas que hacemos reiteradas veces y que nos vamos acostumbrando a hacerlas. Y dentro de esos vicios probablemente tengamos uno que más repetidamente hagamos o al que más nos cueste dejar de hacer, al que vamos a llamar defecto dominante. Nuestro defecto dominante es importante conocerlo y hacer como este autoexamen de conciencia, poder orar para poder verlo y poder orar para poder exterminarlo de raíz, para poder sacarnos esto de nuestro corazón. A veces lo que nosotros nos pasó un poco en nuestro camino de cuando éramos más chiquitos es que como todo el tiempo se nos decía que somos criaturas pecadoras y que nunca íbamos a poder dejar de pecar, uno piensa a veces que no vale la pena dejar de intentar pecar porque al fin y al cabo toda la vida vamos a ser pecadores. Pero que toda la vida seamos pecadores no es una excusa para intentar no vivir en pecado mortal. Y la idea de poder conocer este defecto dominante es poder sacarlo y poder hacer de nuestra vida una vida de la mayor gracia posible, sabiendo que vamos a fallar porque somos humanos y probablemente fallemos, pero no por eso dejar de intentar. Y para conocer nuestro defecto dominante, también es necesario conocer nuestra personalidad. Y bueno, psicológicamente nuestra personalidad está compuesta por un temperamento y por un carácter, por nuestro carácter. El temperamento suele ser la parte más hereditaria, la parte más genética, que es más difícil de modificar, y el carácter suele ser como la parte más ambiental, que si bien también es difícil de modificar, no suele ser imposible. Y bueno, dentro de los temperamentos tenemos 4, esto por las dudas, aclaramos. Lo sacamos de un libro cristiano, no es católico, sino que es evangélico, pero cumple el de los temperamentos. O sea, como que es muy bueno y cumple lo que es la doctrina católica. Y es desde un punto de vista teológico. Psicológicamente probablemente haya otro tipo de test que sean más profundos o nos hablen mejor de nuestra personalidad, pero a grandes rasgos esto cumple lo necesario y nos ayuda también a conocernos más para poder ahondar esta búsqueda de la santidad. Y bueno, los 4 temperamentos que nos proponen son el sanguíneo, el colérico, el flemático y el nervioso melancólico, basados en los humores de Hipócrates, que fue el primer médico occidental
que él lo que decía es que las enfermedades se daban cuando aumentaban alguno de las sustancias en el cuerpo. La sangre, la bilis, la flema. Entonces a partir de eso sacó los 4 temperamentos. Bien. ¿Querés contar el mío? Bueno, ahora les voy a comentar un poco el temperamento de Belu. Vamos a hacer en forma para que sea más divertido esta última parte, más dinámico. Nos vamos a decir nuestros temperamentos. Eh, básicamente, Cada uno después va a tener que conocer el suyo. claro, cada uno después como tarea es hacer un test de psicología y va a poder ver qué temperamento más o menos encuadra. Y también lo que nos lleva a esto de conocer el temperamento es, que ahora lo vamos a leer, es poder ver cuáles son nuestras cualidades y cuáles son nuestros defectos. Después busco el libro, no me acuerdo ahora. No lo vi. Hipócrates hizo, pero no hizo. Bueno, el temperamento de la Belu es el nervioso melancólico. Es el dominante de la Belu. El melancólico se caracteriza por la excitabilidad débil, muy poco débil. Se excita muy poco, es como una persona muy tranquila, pero a su vez es fuerte y profunda. Cuando se decide por algo, se excita poco, pero es fuerte y profunda. Y también la duración de esa excitación por cualquier evento es larga, ¿no? Digamos, no se excita mucho, pero sí le dura mucho tiempo. Y otra cualidad es que no olvida fácilmente. Vale, les leo más o menos rapidito las buenas cualidades del melancólico. Está inclinado a la reflexión, que llevado un poco por la soledad, le gusta estar en soledad, en la quietud, en la piedad, en la vida interior. No le cuesta, le es fácil poder reflexionar, estar pensando en Dios, en las cuestiones de la vida. Se le hace muy fácil. Es sobrio y no siente apenas desorden personal, esto de no siente, bueno, más o menos la Belu, pero porque tiene otra. Pero en general, si lo comparamos con el sanguíneo, que después vamos a ver el sanguíneo, el melancólico suele no tener tantos desórdenes en su voluntad, en sus emociones. Las malas cualidades del melancólico son tendencia exagerada a la tristeza y la melancolía, claramente. Penetra muy fuertemente en el alma y les produce heridas sangrantes cuando hay un acto de una injusticia o un acto que le hiere. El nervioso, como diría Santa Teresa, nunca acaba de acabar. Como que siempre puede reflexionar más, siempre puede sufrir más, siempre un poco más que los demás. Es la persona o el hombre de las oportunidades perdidas, porque piensa tanto que a veces el tren le pasa porque no sabe si subirse o no. De ahora vemos como... No, Ese es nervioso melancólico. Se llama así, nervioso melancólico. Y en la educación del nervioso hay que tener en cuenta que el sanguíneo, por ejemplo, es una persona franca, es abierta en la confesión. El nervioso, en cambio, quiere desahogarse por medio de, como si fuera un coloquio, él mismo se explica sus propios pecados y por qué lo hizo y todo eso. En cambio, el sanguíneo como que va más directo, es más franco y más abierto. El nervioso puede infundirle gran confianza con Dios, pero tiene optimismo sereno a la vida, como que a ese le cuesta tener esperanza hacia la vida. Pero bueno, por ejemplo, hablando esto de la vida de los santos y demás, yo descubrí que Santa Teresita del Niño de Jesús también tenía un temperamento muy parecido al mío.
Y ella hizo una biografía muy linda que se llama Historia de un alma, en donde explicaba cómo pudo sobrellevar muchas cosas que le molestaban, a mí también. Por ejemplo, ella tenía una monjita a la que no quería mucho y decía que tenía el don de desagradarle en todo. Era como que era una persona que hiciera lo que hiciera, como que todo le molesta. Entonces lo que ella resolvió fue dejar de pensar por qué le molestaba y empezar a tratarla como si fuera la persona más querida y la persona a la que más mejor trataba. Al punto tal que cuando esta mujer falleció, en su testamento escribió: no entiendo por qué Teresita me quiere tanto si yo nunca le hice nada. Entonces nada, por ahí como encontrar este tipo de herramientas en los santos o en las personas que vemos que tienen un temperamento parecido al nuestro para poder ir mejorando. Claro. Pero bueno, procedo a contarles el temperamento de Pato. Cada uno en cuatro temperamentos. Claro. En sus cosas. Perfecto, sí. Bueno, Pato tiene un temperamento colérico, igual que San Pablo, San Pedro. El temperamento colérico es un temperamento más proactivo, es como una persona que cuando busca algo atropella a todo el mundo para poder encontrar eso. Es una persona que suele ser líder, pero no tiende tanto a lo teórico o al estudio de las cosas, sino que se maneja mejor en el hacer que en el pensar. Depende del día. En estas personas abundan los jefes, los conquistadores, grandes apóstoles, son hombres de gobierno. No surgen obstáculos o inconvenientes que no puedan superar y les falta suavidad o reprimir a lo mejor esta tendencia exagerada al enojo. Todo le molesta cuando viene una pequeña cosita, como que el enojo es implacable y uno se queda como diciendo ¿por qué? Si no era para tanto. Tiene muy buenas cualidades, como por ejemplo el entendimiento agudo, la voluntad fuerte, la concentración, la constancia y la magnanimidad. Esto de querer grandes ideales. Yo no busco una santidad mediocre, es como el buscar siempre grandes ideales. Y dentro de las malas cualidades tenemos una tenacidad con su carácter que los hace un poco duros u obstinados, difícil de cambiar de opinión, un poco insensibles, ira y orgullo. Si se les resiste y contradicen, se pueden tornar violentos y crueles. A menos que la virtud cristiana, ¿qué? A menos que la virtud cristiana modere estas inclinaciones. Y por ejemplo, para la educación de los coléricos, es importante como esto de hacer que ellos se den cuenta de sus propios errores, porque no vale mucho la pena como ponerse a explicar a que entienda, sino que es como poner un punto firme y esperar. Llevarlo a la reflexión. Claro, hacer que él vaya solo a la reflexión. Hay un test. Les hay- vamos a mandar. Claro. Pero Sí, después también, ahora después les mandamos otro texto que es más amplio y a donde aparecen también la mezcla. Por ejemplo, Belu es, melancólica sanguínea. yo soy colérico melancólico. Entonces tengo como particularidades distintas Eso es lo que me dio el test. Igual, bueno, hay veces... No, hay un test. Hay un test que te... Pero Claro, claro, lo van a hacer de tarea lo tienen que hacer. Hay muchas veces vamos cambiando a lo largo del tiempo. Eso es así. Bueno, el tercer temperamento es el sanguíneo. El sanguíneo se excita muy fácil, es muy alegre y a cualquier cosa tiene fuertes expresiones, como que se alegra muy fuerte. Si alguien le dice qué lindo esto, se alegra, o si le pasa algo lindo, se alegra, y si le pasa algo feo, se entristece muy profundamente. Mamá. El otro día nos Pero- reíamos porque salía esto de que cuando invitas al sanguíneo probablemente te diga que sí porque todo le copa, pero después no, porque tiene una voluntad un Claro, poco más débil. porque a veces dice a todo muchas veces que sí, pero después se olvida o no se acuerda o las impresiones le duran poco. Pero tiene buenas cualidades. Acá todos los temperamentos tienen buenas cualidades. El sanguíneo es afable, el sanguíneo es alegre,
El sanguíneo es simpático y sensible, es compasivo. Ante la desgracia del otro le es fácil la empatía, es dócil, sumiso, es sincero y espontáneo, es también contagioso y arrebatador. Y dentro de las cosas malas. Y las malas cualidades son sus principales efectos son la superficialidad, la inconsistencia, la sensualidad. Dejarse Por ahí, llevar. claro, por ahí se deja llevar, es medio superficial porque a veces contra la primera impresión ya empieza a dar juicio de valor, como que no ahonda mucho en la cosa, sino que es apresurado, es inexacto, frecuente y es inconsistente. Muy bien. Entonces, si el sanguíneo se emociona mucho por todo y a todo le dice que sí, pero después no hace todo, y el colérico agarra y arrastra todo con tal de conseguir lo que él quiere, hay otro temperamento que es el flemático, que en pos de conseguir lo que quiere, va avanzando despacito y va corriendo cada cosa de su sitio para poder abrirse camino, pero sin molestar a nadie, sin Generar ruido. sin generar ruido, sin desordenar. Es un temperamento que se va adaptando a las circunstancias, se mueve más despacio, no tiene opiniones muy fuertes sobre las cosas, se tarda mucho en la reflexión y tiene la... Pensó en el mismo. No, Claro. Claro. Sí, sí. Bueno, muy bien. El flemático lo que tiene es que al dejarse llevarse mucho por el ambiente, si el ambiente lo lleva a cosas muy buenas, va a ser el más bueno de todos, como Santo Tomás de Aquino. Ahora, si el ambiente lo lleva por ahí a cosas más malas, va a ser el peor de todos, el flemático. no somos más reflexivo, digamos, más intelectual. Si es malo, es malísimo. No hace ruido, pero es malo. Y bueno, para ya cerrar un poco todo esto y que se lleguen pensando, después le mandamos el test y después para que lean ahí un poco de reflexión acerca de lo que es el carácter. Pero básicamente yo les quería compartir una frase que a mí me gusta mucho y es de San José María de Escrivá, que le dice a un chico que él acompañaba, que le decía: padre, es que yo tengo un carácter muy duro y trato muy mal a los demás. Y el sacerdote le responde con dureza y le dice: no es tu mal carácter, es tu falta de carácter. Podría entender que si bien nosotros tenemos este temperamento, que probablemente tengamos uno más dominante, otro no tanto, no es algo que nos determine, no es algo que nosotros no podamos cambiar. No es que yo agarro y digo: bueno, listo, ya está, yo soy una persona colérica, me enojo con todo el mundo y la gente me tiene que aceptar como soy. Porque ese no es el fin de conocernos a nosotros mismos. El fin de conocernos a nosotros mismos es la santidad. Si yo sé que me enojo muy fácil, entonces con más ahínco tengo que tratar de corregir eso. San Francisco de Sales, por ejemplo, que es el santo de la amabilidad, años después de que falleció, se descubrió que tenía arañazos abajo de su escritorio porque era la forma en que él tenía de aguantarse las cosas que sentía por dentro. O sea, piensen en cómo nosotros, al conocer las cosas que peor hacemos o nuestras peores tendencias, podemos justamente revertirlas y lograr ser santos de la amabilidad cuando tengamos un temperamento un poco más Era colérico. irascible. Era colérico. ¿Cómo hago para no estrangular? Claro, sí. Pero bueno, Bueno, y listo. hasta acá la lección de hoy. Ay, qué divertido el final. Padre, ¿Alguna pregunta? Bueno, muy claro. hacemos la oración final. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza. Dios te salve. A ti llamamos desesperados y breve. Así suspiramos gimiendo y llorando. Ea pues, Señor abogado nuestro, vuelva a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María.
ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y del Señor Jesucristo. Ruega por nosotros. Y con tu Espíritu. Amén. 7.